sí, definitivamente. Quiero empezar justamente la entrevista analizando, ¿no?, algunas presentaciones en este desayuno, ¿no? Teníamos, por ejemplo, Verónica Mendoza, que, si bien es cierto, pues de pequeña, ella ha buscado últimamente mostrar parte de esa identidad, casa de su padre, algo muy rústico. Teníamos a Keiko Fujimori, que, ¿no?, ha querido ser ella la protagonista cocinando con el manguilito. Teníamos también a Andrés Kuczynski, que, si bien es cierto, pues se fue hasta el Cerretino, un local comunal. Y también Alejandro Toledo, acompañado también de su esposa, ¿no?, de algunos rostros muy importantes. Y digamos que cada uno ha tenido un estilo, ¿no?, muy marcado, pero que de repente, como nosotros como periodistas, no podemos de una u otra forma ya sacar conclusiones, pero el tema justamente de detalles, justamente estas acciones, que tuvimos la presión para poder ya hablar de cada uno de ellos. Efectivamente, ¿no? Como tú dices, ¿no?, los desayunos electorales ya son una tradición también de nuestro sistema de publicidad que tienen los candidatos, que es el último momento, digamos, para poder ponerse en pantalla, porque hay que recordar que mucha gente toma desayuno con los candidatos porque luego parte a votar también a donde le toque. Entonces, son el último momento también para hacer gestos de acercamiento con la población, ¿no? Como lo mencionaste, en el caso de la candidata Keiko Fujimori, cocinó, estuvo con su familia, con su esposo, ¿no?, y presentó pues una serie de platos de todas las regiones del Perú, ¿no? Creo que sabemos que es un poco difícil. Yo digo, ¿cómo hacen los candidatos para comer tanto en el desayuno? Sobre todo algo que no se ajusta, digamos, a una realidad, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, estuve observando la de Alfredo Barnechea, y su esposa señalaba algo, ¿no? Es, digamos, el desayuno que todos los domingos tenemos, el desayuno criollo, y lo remarcaba tanto que al parecer no se asemeja, digamos, a un día cotidiano, ¿no? Entonces, si uno realmente quiere transmitir, yo creo que eso siempre debe ser lo más sencillo posible, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, la señora remarcó un detalle que me ha parecido un poquito, que es muy limeño, y no hay que olvidarse de que esto sale a todo el país, ¿no? Dijo la señora que todas las mañanas, todos los domingos nos deja los tamales y los chicharrones, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Alfredo Barnechea tiene una serie de errores justamente de gestos, ¿no?, hacia la gente, que le han mermado aparentemente simpatías, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en realidad. En una campaña electoral son muy importantes los gestos que dan los candidatos hacia la gente, ¿no? Ninguno de los extremos es bueno, porque acuérdate de que, por ejemplo, en el caso de los candidatos que pretenden acercarse mucho al pueblo, parece un circo montado, ¿no? Pero por otro lado también, si pretenden ser también demasiado austeros, tampoco uno les cree, ¿no? Yo creo que el elector no se les cierta limitación. Exacto, ¿no? Yo creo que hay un equilibrio, ¿no? Está bien, por ejemplo, tomar que sea una tradición, pero de repente no remarcar tanto lo que estás tomando de desayuno, sino más bien tú invitar a la gente a cumplir su deber ciudadano, por otro lado, porque creo que eso es lo importante. Creo que sí, ¿no? Definitivamente de que sido desayunos muy sustanciosos, creo que ahí todos coincidimos, pero digamos que debería ser más real, ¿no? Yo creo que como candidato tengo que mostrar que soy un ciudadano común y corriente, ¿no? Y creo que lamentablemente por ahí algunos excesos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál va a ser la respuesta finalmente de la población, porque, como ya hemos remarcado, esto finalmente, ¿no?, le da un mensaje justamente a la comunidad e incluso los indecisos, ¿no? Sí, claro. Porque algunos aprecian estas imágenes y definitivamente se llevan una conclusión y en base a eso ejerce su voto. Todos sabemos que hay mucha gente que decide su voto en la cola. Yo he escuchado gente en la cola donde me tocó votar pensando todavía por quién votar. Entonces, claro, esos mensajes nosotros podría cambiar el sentido de un voto en un último momento. Pero estos son muy importantes y hay que tener mucho cuidado con ellos a lo largo de una campaña. En el caso de Keiko Fujimori, ella misma se tomó la molestia de cocinar, ¿no?, en este caso con su madre, su mariachi, su esposo, sus hijas. ¿Qué puede sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Te has subido? Sí, ya nos dieron, gracias. No sé qué porcentaje de las mujeres hoy en día, ¿no?, que cocinan. Ahora yo creo que es una actividad compartida por el esposo y la esposa, lo hacen distintamente, ¿no?
más bien las mujeres que son profesionales o que no siendo profesionales trabajan, ¿no? Sea atendiendo un negocio o manejando su propio negocio, muchas veces ya no están perdiendo, no echándole la mantequilla al pan aunque sea, pero que no se siente que es la mujer que sigue atendiendo al esposo, ¿no? Yo creo que eso No ya parecía presentación, ¿no? Porque Sí. tenía una mesa con mesas largas, ¿no? Todo comiendo, ¿no? ¿Cómo presentan el desayuno? ¿No? A veces parecen buffets de restaurantes de lujo. Y por ejemplo, la de PPK, que era incluso lisa, el restaurante local popular que vendemos, digamos que era una mesa enorme, ¿no? Digamos que eso también, de cierta forma, nos deja algo, pero definitivamente la población es consciente de ello. Algo más que quisieras de repente destacar de todos estos desayunos que pudieron llevar a cabo. Bueno, yo creo que en general, como te decía, ¿no? Había que ser cauto al mostrar los ambientes en donde se iban a desarrollar estos desayunos, ¿no? En el caso de PPK se fue a un local comunal, como bien lo dijiste, lo que también pues no es un arma de doble filo, porque la gente va a decir, no, no, todo lo que ya toma desayuno ahí, ¿no? Quizás, no sé, se me ocurre, ¿no? Así lanzando una idea, de repente sería interesante que más bien los candidatos tomaran desayuno para la gente, ¿no? En un mercado, no sé, se me ocurre, ¿no? Pasar, ¿no? Sentarse en una mesa de mercado y que les sirvan pues, ¿no? Su maca, su jugo, lo que vayan a tomar, pero compartiendo más con la gente, ¿no? Porque sí, a veces es una presentación más de su equipo de campaña, ¿no? Y de sus adherentes, ¿no? Yo creo que mientras más se acerque el candidato a la población, siempre va a tener un mejor efecto que escucharlo, sobre todo. Por ejemplo, Alan García, que estuvo en su casa, ¿no? Acompañada de su esposa Pilar Mores, tenemos también a su doctor, y su hija también, que ha estado de alguna otra forma, son la fortaleza, digamos, en este escenario de proceso electoral, y obviamente, pues, digamos que cada uno, estamos hablando ya sea del ambiente donde lo han realizado, donde lo han ejecutado, la manera como lo han presentado también, las mesas, que han sido también otro de los rasgos fundamentales, y también tiene la vestimenta. La mayoría, digamos que relajados, y la corbata, obviamente, no algo tranquilo, sencillo. Digamos que en ese aspecto han querido, de cierta forma, también transmitir eso, ¿no? Algo natural, cotidiano, ¿no? Y evidentemente, pues, cada uno, digamos, se ha preocupado justamente en eso, ¿no? Darle. Efectivamente, ¿no? La presencia del hijo de Alan García, Federico Dantón, del menor de sus hijos, ha sido más o menos frecuente, inclusive durante su gobierno, y ahora más vemos, bueno, lo vemos como ha ido creciendo, ¿no? En el mismo caso de otros que fueron niños en su momento, ¿no? El hijo de Kenji, por ejemplo, el hijo de... Haber sido parte de estos desayunos muy cargados, ¿con cuál de ellas te quedas? ¿No? Que de alguna u otra forma te transmite esa naturalidad y que al menos, pues, es creíble que sí, cada domingo tengo un desayuno, ¿no? Más o menos, ¿no? Acercado a su realidad. Mira, si podemos hablar de que me pareció más real el Alfredo Barnechea, ¿no? Que me parece que estaba tomando en su casa el desayuno, ¿no? La señora, como dijo su esposa, habló de la señora que le dejaba los tamales de la mañana y los chicharrones. Quizás, ¿no? Ahora te digo una cosa, ¿no? Hay que ser un poquito valiente para tomar desayuno con chicharrón, porque yo me tomo un chicharrón en la mañana de desayuno y ya no almuerzo. Claro, todo depende digamos, ¿no? El ritmo de apetito. Exacto. Bien, definitivamente eso digamos, lo que se puede observar justamente en horas de la mañana con respecto a estas presentaciones, algunas muy coloridas, otras no, ¿no? Y evidentemente, pues, nosotros de alguna otra forma queremos desarrollar esos aspectos porque no podemos dejar de mencionar, ¿no? Porque, quiera o no, nos dejan un mensaje, nos dejan una conclusión y finalmente usted tiene el poder, ¿no? Al momento de elegir, usted considera a qué candidato sea correspondiente y desde ya, pues, la idea es justamente analizar ese tipo de aspectos. Quisiera preguntarte y aprovechar tu presencia el día de hoy con respecto a los últimos mensajes también que han sido emitidos también por parte de los candidatos presidenciales. Mensajes que obviamente han sido de optimismo, algunos pedían neutralidad, tranquilidad, no violencia, algunos ya se han anticipado, como Pedro Pérez que van a respetar, por ejemplo, los resultados, y digamos que ante todo este ambiente, ¿no? Un poco complicado, mercurado, que también ha sido muy importante, ¿cuál, digamos, es la apreciación que más pueden destacar en estas últimas horas, digamos, por estos grupos de candidatos? Si
Sí, bueno, yo creo que todos siempre apelan a un discurso más o menos parecido, ¿no? Que tratan de vender lo mejor de su plan de gobierno cada vez en el último momento, tratar de dejar un mensaje, un mensaje claro a la población para que como que se les grabe en la cabeza. De todo, bueno, en realidad cada uno ha mantenido su discurso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Verónica Mendoza, mantiene un discurso ciertamente antisistema, ¿no? En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, su mensaje va dirigido más quizás al tema económico y al tema de que con él no hay confrontación, ¿no? Ha sido como el último mensaje que nos ha querido dejar. No hay porque quizás los otros candidatos polarizan más, son más polarizantes, ¿no? Hablando de los que estaban mejor posicionados en las últimas horas en las encuestas, ¿no? En el caso de Keiko, igual ella trataba también de hacer un llamado a la conciliación, aunque ella en la última semana ha tenido mensajes más de mayor apertura hacia el electorado que no le es muy favorable a ella, ¿no? Vamos a ver cómo al final hoy día, a partir de las 4 de la tarde, vamos a ver cuál es el resultado de esos mensajes que han dado, ¿no? Y yo creo que ahí va a ser más la expectativa, ¿no? Porque veíamos varias jornadas con respecto a su no candidatura, ¿no? Que ha sido constante y la gente se preguntará, ¿esto va a reflejar justamente en el tema de la aceptación o voto el día de hoy? Yo creo que eso nos deja un poco en incertidumbre, pero vamos a ver, vamos a sin duda conocer cuál va a ser más adelante, ¿no? En pocas horas lo que va a ser este resultado y desde ya ver sin duda lo que piensa actualmente en nuestro país, un grupo del sector de la población que participó justamente de estas políticas. Bueno, y si hablamos también de algunos comentarios, y obviamente las redes sociales han sido muy importantes en esta oportunidad. Al parecer, Jorge Rivera no lo deja la señora García, ¿no? Bueno, la decisión de él, ¿no? Siempre polémico, y él ha sido muy abierto, ¿no? Y ha dicho que no voten por él incluso. Confrontacional totalmente. Total, ¿no? No lo deja ni en el último segundo, justamente el día de hoy. Y creo que, bueno, es el comportamiento de Jorge Rivera, de Fernando Rivera, quien sin duda, pues, de cierta forma quiere marcar, ¿no? Un protagonismo. Son dos viejos conocidos, su rivalidad pues viene de los años 80, ¿no? De la segunda mitad de su primer gobierno de Alan García. Y por otro lado, a mí me da curiosidad algo. ¿Cuántos votos va a sacar Jorge Rivera? Porque era un candidato desconocido hasta el debate y de pronto ha habido una explosión. Yo no he escuchado, no he leído como tú dijiste sobre las redes sociales, es cierto, ¿no? Quizás en esta elección ha sido más evidente la influencia que tienen las redes sociales con la población, dado que más gente tiene más acceso a internet y a las redes en general. Me hace acordar a la primera elección de Obama, donde fue bastante importante el movimiento. A raíz de su participación, ¿no? Los memes, un sinnúmero de memes creados, en las cuales pues trataban de reflejar el ambiente del debate electoral y bueno, de todo lo que le dijo y todos lo que esperábamos quizás, no todos esperábamos, que Rivera se mostrara totalmente confrontacional, agresivo, inclusive por momentos con Alan García. Y que incluso algunos decían de que él al tomar esa posición en ese último debate iba con todo, o bien ganaba o bien perdía. Yo creo que al contrario, hay gente que incluso le ha respaldado por todo lo que le dijo justamente a Alan García. Y a lo que voy es que finalmente quiere seriedad, ¿no? Presencia en el Parlamento y de cierta forma esto podría, ¿no? Asegurar justamente de que en este caso las personas que lo siguen o forman parte de su Frente Esperanza, ¿no? Finalmente tengan presencia en el Congreso de la República, ¿no? Sí, quizás, aunque el porcentaje en general que presentaba hasta vi las encuestas después del debate no auguraban necesariamente algún porcentaje importante, pero por eso te digo, me da mucha curiosidad de saber al final cuántos votos sacó Fernando Rivera o la gente que pensaba votar por él al final se decidió por los candidatos que estaban más arriba. O en todo caso, esto formaría parte, digamos, de otras proyecciones que de repente tenga más adelante. Ah, no, por supuesto. Que definitivamente, ¿no? Por supuesto. Va a tener, digamos, más presencia, la gente lo reconoce más, entonces, bueno, ahí ya cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Para las nuevas generaciones, para el votante joven, Fernando Rivera es un personaje totalmente nuevo en la política. Entonces, quizás no recuerden ni siquiera su participación como ministro de Justicia en el gobierno de Alejandro Toledo. Y mucho menos su presencia como diputado en el primer gobierno de Alan García.
Entonces, para muchos jóvenes es un descubrimiento la figura de Fernando Rivera. Eso sí. Veremos cuál es su futuro político a partir de ahora. Eso sí, ojalá que sea pues, bienvenido también con la participación y aporte que finalmente pueda dar justamente nuestro país. Un poco para también detallar el tema de cómo se ha desarrollado el proceso, por ejemplo, en diferentes puntos de la ciudad. En este caso, el distrito de Chaclacayo ha sido una de las localidades que tiene voto electrónico. Justamente comenzamos el proceso comercial. Tú también has ejercido el voto electrónico, se desarrolló con normalidad, pero sin embargo ha existido otros problemas. ¿Cómo has tomado este nuevo sistema, ¿no? Este nuevo tipo de votación que para muchos de repente era complicado, otros no, ha sido al contrario, más fácil, pero evidentemente a veces hay pro y contras. ¿Cómo ha sido en este caso, cómo puedes analizar este tipo de implementación de este voto electrónico? Sí, bueno, en realidad ya el voto electrónico se viene implementando desde elecciones complementarias inicialmente y han pasado ya paulatinamente. Estuvo, por ejemplo, en distritos anteriormente, en distritos pequeños como La Punta, ¿no? En Mi Perú, exacto, ¿no? Y luego ya cada vez tratan de cubrir más, inclusive, bueno, la OMP había anunciado que inicialmente iba a ser en 30 distritos, ahí redujeron el número 19. Pero en realidad, no sé, creo que para el votante promedio ha sido bastante fácil de ejercerlo por un lado, inclusive es práctico, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que cuando tú tienes que marcar en la cédula, por ejemplo, si tú te sales del recuadro a la hora de marcar, haces la X o la cruz fuera del recuadro, eso ya inhabilitaba tu voto. Peligro que no existe en el voto electrónico, ¿no? Tú puedes marcar, inclusive puedes corregir tu voto. Puedes retroceder a la pantalla anterior y volverlo a marcar. Y lo mismo para el voto preferencial, por ejemplo, si tú querías votar por algún candidato en especial, al escribir tu voto tenías que ser muy preciso, porque si, por ejemplo, ¿no? escribías mal o pensabas que lo estabas escribiendo mal, no tenías opción de corregir y tenías que ser muy exacto, ¿no? Y la verdad que la cédula, con tantos candidatos, los recuadros salen bastante pequeños. En cuestión a tiempo, ¿te toma más tiempo al tema del voto tradicional? Porque ahí también podría jugar, es más rápido. ¿Sabes por qué? Porque hay un detalle importante que lo noté justo cuando ejercí el día mi voto, que es, no tiene uno que firmar padrón electoral, ni tienen que buscarte los miembros de mesa en el padrón. Simplemente tú entregas tu DNI, ellos lo pasan por un lector de escáner y automáticamente se activa la tarjeta. Te entregan la tarjeta, ejerces tu voto, sales y te entregan tu DNI y no tienes